Dios les bendiga a todos. Bendiciones a todos los que están aquí viéndonos en este bendecido grupo. Somos los pastores Gutiérrez, mi esposa Maite y mi nombre es Eduardo, y vamos a estar hablando hoy sobre el tema del matrimonio en comunión con el Espíritu Santo, esa unión divina que es la clave para el matrimonio triunfante. Amados amadas hermanas y hermanos, en este bendecido encuentro estoy aquí, o estamos aquí, mi esposo y yo, para hablarle de un tema de importancia, y es el tema del matrimonio. Pero ¿cómo lograr que el matrimonio triunfe teniendo comunión con el Espíritu Santo? Porque muchos pueden tener muchos tipos de teoría de cómo hacer triunfar el matrimonio, pero aquí le vamos a hablar de cómo hacer triunfar el matrimonio en Dios. Estamos a punto de embarcarnos en un estudio espiritual que nos llevará, por supuesto, a descubrir las maravillosas verdades de Dios, y estas verdades Dios las tiene reservadas para aquellos matrimonios que desean verdaderamente triunfar en su voluntad. Para comenzar, quiero que abramos nuestros corazones a la presencia del Señor, a la presencia del Espíritu de Dios, porque Él es el que nos guía a toda verdad. Él es nuestro consolador, nuestro guía, y es por medio de su gracia que podemos estar unidos, no solo matrimonios en un cuerpo, sino también en un espíritu, porque todo matrimonio es una sola carne. Inclusive Pablo habla en las Escrituras, que no se debe unir un cristiano con una ramera, porque serían una sola carne. Así que ser una sola carne es relativamente fácil, pero ser un mismo espíritu, ser un solo espíritu, esto es lo que se vuelve crucial, y es hora de sumergirnos en la profundidad. Maite, si puedes apagar tu audio, porque se escucha el audio, que no se escuche si puedes ponerte los audífonos. La comunión del Espíritu Santo es el pilar del matrimonio exitoso. Para uno construir cualquier edificación, tiene que construir primero unas buenas bases. Y amados, necesitamos entender que la base del matrimonio exitoso radica en una conexión profunda y auténtica con el Espíritu de Dios. Porque nos podemos amar mucho, pero aún si vamos no en sintonía a lo que Él quiere, vamos a tener problemas. Incluso Él mismo va a poner su mano contra nuestro matrimonio, y aunque no nos va a separar, nos va a hacer pasar por pruebas, vicisitudes, disgustos, para de alguna forma cambiarnos, porque el matrimonio también puede ser usado por Dios para cambiar a la persona, y los problemas matrimoniales pueden ser usados por Dios para cambiar a la persona. Así que tenemos por un lado los problemas humanos, los problemas de todo lo que nos rodea, pero tenemos por otro lado también que si no estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios puede inclusive permitir problemas en nosotros para de alguna forma hablarnos. Así que el matrimonio no es solo un contrato entre dos personas, es un contrato también con Dios, y va a funcionar solamente si el matrimonio está realmente enraizado en la palabra divina y alimentado por su espíritu. Imaginen por un momento un matrimonio donde ambas partes están llenas del Espíritu Santo, un matrimonio donde el amor, la paciencia y la bondad fluyen de forma natural, porque son frutos del Espíritu. Y esa es la diferencia entre tú querer ser bondadoso y obligarte a ser bondadoso. Porque cuando tú tienes el fruto del Espíritu de Dios, ese fruto es natural. Al árbol no le dan golpes para que dé mangos. El árbol da mangos en cualquier tiempo porque es natural para él. Los que tienen o los que tenemos el Espíritu de Dios, nos es natural dar fruto. Y si el Espíritu Santo está, y si el matrimonio está lleno del Espíritu Santo,
Entonces va a ser un matrimonio que naturalmente da fruto. Ahí no hay corar, Padre, ayúdame, Señor, a controlarme contra mi esposa. Y Padre, mira que mi esposo ya no lo soporto. Bueno, ahí no hay frutos. Ahí no hay frutos porque no es natural ser bondadosos. Padre, no puedo perdonar a mi esposa, ayúdame a perdonarla. Ahí hay problema. Porque no es natural entonces perdonar. Cuando el Espíritu Santo está, es natural perdonar. Es automático, es como respirar. No es solamente que sabes que lo debes de hacer, sino que lo haces instintivamente. Y esa debe ser la vida del cristiano. Como único, las heridas, los golpes, los errores de la pareja y los errores nuestros mismos no nos golpean de una forma irreversible, es que automáticamente nosotros perdonemos. No tengamos que ir de rodillas, ni tengamos que oír un sermón, ni un estudio para que nosotros perdonemos. ¿Y cómo nosotros logramos eso? ¿O cómo Dios logra eso en nosotros cuando tenemos comunión con Él? Le doy paso a mi esposa para que pues continúe en este Gloria a Dios. Maravilloso. El título, ¿cómo llegar a tener un matrimonio en unidad en el Espíritu Santo? Y cuando el Espíritu Santo, yo entraba en comunión con Él y le preguntaba al Señor, el Espíritu Santo me llevó a Juan capítulo 17 del 21 al 23. Dice, para que todos seamos uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú lo enviaste. La gloria que me diste, yo se le he dado. Y cuando estamos hablando de un matrimonio en comunión con el Espíritu Santo, nosotros tenemos que llegar a Juan capítulo 17. Así como Jesús le pidió al Padre, yo necesito que ellos sean uno, así como tú, yo y el Espíritu Santo somos uno. Esto es lo que va a hacer que tu matrimonio sea conciso. Eso es lo que va a hacer que tu matrimonio sea estable, que tú puedas hacerte uno con la persona. Y aunque es difícil, aunque muchas veces es difícil porque tenemos diferentes crianzas, venimos de diferentes familias, aunque vengamos de la misma nación, son diferentes formas de criarnos y entonces eso es lo que puede traer en nuestras vidas un conflicto de intereses. Pero gracias le damos al Espíritu Santo que Él se va a encargar de hacer las cosas posibles en nuestras vidas. Y también para llevarte a algo más profundo, déjame decirte, cuando yo le preguntaba al Espíritu Santo, porque venimos aquí a hablar de matrimonio, un matrimonio que sea conforme a la voluntad de Dios. Y yo le pedí al Espíritu Santo de qué quería que se hablara. Y el Espíritu Santo me traía constantemente allí en mi mente, en mi corazón, a Séfora. Y a lo mejor tú me dices, pastora, ¿qué tiene que ver Séfora con este matrimonio, con el matrimonio que sea de acorde en unión con el Espíritu Santo? Y sí tiene que ver, mis amadas hermanas. ¿Por qué? Porque déjame decirte, pasó algo con Moisés. Dice que Moisés mató a aquel Egipto y corrió y se escondió allí, gloria a Dios, en Madián. Y dice que él se sienta en aquel pozo. Y mientras que él se sienta en el pozo, vienen las hijas, gloria a Dios, de este sacerdote de Madián, Jetro, y dice que vienen a sacar agua del pozo. Y con una de esas hijas venía Séfora. Y dice que cuando ellas llegan a su casa, el padre le pregunta por qué habían llegado tan rápido. De lo que ellos le dicen, no, había un hombre egipto que nos ayudó a sacar el agua. Y él dijo, invítenlo acá para comer y eso. Y lo que me llama la atención, que Moisés, siendo de un pueblo judío, conociendo lo que el Dios de la gloria había dicho, que ellos no se podían casar con mujeres fuera de su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no lo permitía, porque Dios no quería una contaminación. Sabemos también que Moisés huyó al desierto por causa de que el faraón le estaba cayendo atrás, lo estaba buscando, lo estaba persiguiendo. Pero me llama la atención. ¿Por qué me llama la atención? Porque el Espíritu Santo venía dándome ahí y hablándome continuamente. Porque muchas veces a lo mejor te pasa
pasa como Moisés y Séfora. A lo mejor llega a los caminos de Dios, llega al llamado, gloria a Dios, donde a lo mejor tienes una persona que traíste del mundo, una persona que tiene sus mañas, una persona que tiene su vivencia. Y Séfora era una persona, gloria a Dios, que no conocía al Dios verdadero, por cuanto ellos adoraban a los dioses de Baal. Ella no conocía a ese Dios verdadero y ella estaba ligada, gloria a Dios, bendito Dios, con todos esos dioses ajenos al Dios verdadero. Y cuando Moisés hace esta unión con ella y Dios hace el llamado a Moisés a aquella zarza, Moisés, gloria a Dios, ya estaba con Débora cuando Dios le hizo el llamado. A lo mejor usted está hoy en los caminos de Dios, pero usted ha venido con su esposo del mundo, de cuando Dios te llamó. Y déjame decirte, Moisés en ningún momento dejó a Séfora. Al contrario, Moisés fue un líder que lideró al pueblo de Dios como Dios lo mandó, pero con la mujer que Dios le dio. ¿Y por qué el Espíritu Santo te trae? Porque muchas veces venimos con otras personas del mundo, con otras personas que tienen sus mañas, a lo mejor tienen su forma de ser. Y nosotros decimos, bueno, ya llegamos a Cristo, tenemos que ser libres, tenemos que dejar a aquella persona para buscarnos una persona mejor, una persona que Dios quiera. Y eso nunca Dios lo va a hacer. Ahí dice la palabra en Génesis capítulo 2, versículo 24, y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios te está diciendo, tú vas a dejar a la familia, a tu padre y a tu madre para unirse en una sola carne. Y me llama la atención que cuando Dios le hace el llamado a Moisés, lo primero que va a suceder aquí, que cuando Dios le hace el llamado, Moisés le tiene que comunicar a su esposa Séfora lo que Dios le había dicho, porque Dios lo manda a Egipto, lo manda porque allá aquel faraón había muerto y todos los que lo estaban acusando había muerto y él tenía que ir a liberar a su pueblo. Pero ¿dónde es que te quiero llevar? Muchas veces la vida, la circunstancia, Dios lo permite, tú vas a casarte con un hombre que va a estar liderando, que va a ser alguien reconocido en esta experiencia como yo. Mi esposo es alguien bien reconocido y Séfora estaba casada con Moisés, con alguien que Dios había llevado para liderar a su pueblo, con alguien que Dios la había llamado. Gloria a Dios, y ella se iba a enfrentar a diferentes situaciones en su vida, la cual ella no estaba acostumbrada. Y puede ser que a lo mejor hoy tú también estés casado con un gran hombre de Dios, con alguien que predica la palabra, pero a lo mejor para ti, tu estandarte, eso te está exigiendo mucho más allá de lo que tú puedas lograr. Pero déjame decirte, Dios es poderoso para hacerte levantar y para tú ponerte en ese nivel el cual Dios te ha llamado. Déjame decirte, Dios no se confunde, amados hermanos. Dios no se confunde. Y me llama la atención que muchas veces a lo mejor nosotros decimos, Dios mío, pero el hombre que tú me diste tienes un puntal alto. Lo que tú me diste me pesa mucho. Lo que tú me diste a lo mejor no está hecho para mí. Déjame decirte, si Dios te dio ese esposo es porque tú estás diseñada para él y él está diseñado para ti. Alguien que no se confunde es Dios. Dice en Números 23:19 que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Séfora fue criada en otro estilo de vida diferente al que tenía Moisés. Moisés conocía a su pueblo. De hecho, él mató a un egipcio porque estaba maltratando a alguien de su pueblo. Pero algo que me llama la atención, de Séfora tuvo a Moisés 40 años antes que Dios lo llamara. Gloria a Dios, como marido, como esposo. Pero ahí la Biblia no nos declara cómo era Moisés de padre, cómo era Moisés de esposo, cómo era Moisés de padre de sus hijos. No nos los declara, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Moisés, aunque escribe los libros del Pentateuco, no declara, no habló de él. Solamente Moisés se encargó de darle toda la gloria y toda la honra al Padre celestial
que está en los cielos. Y hoy a lo mejor tú te puedes encontrar como esa Séfora, sabiendo, diciendo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Gloria a Dios. Pero déjame decirte, Dios tiene el control de tu vida. Dios está en control de todo. Y algo que me llama la atención, dice que cuando ellos parten ¿para qué? Para ir. Moisés toma a sus hijos, toma a su esposa para ir a libertar al pueblo donde Dios lo había mandado. Dios le dijo, mira, sabes que te vas a enfrentar al faraón, pero el faraón va a endurecer su corazón. Y yo mataré al primogénito, a los primogénitos. Y lo que me llama la atención es que le sale el espíritu de muerte para matarlo. ¿Por qué? Porque el hijo de Moisés no tenía cortado el prepucio. Pero me llama la atención que aún Séfora, no conociendo al pueblo de Israel, no conociendo a Dios, ella pudo tener discernimiento del espíritu, tomó al niño, le cortó el prepucio, lo lanzó a los pies de Moisés y dice, ahora somos esposos por sangre. Ahora somos esposos porque hay un pacto. Hoy Dios te está diciendo, no tienes que cortarle el prepucio a tus hijos, sino que hoy Dios te está diciendo, así como Séfora, un día, gloria a Dios, a lo mejor ella no lo quería hacer, porque a lo mejor su creencia para hacerle ¿cómo se llama la palabra esa? La circuncisión era a lo mejor en otra edad, pero ella, a pesar de eso, ella fue alguien que fue despierta, alguien que tuvo el discernimiento y dice, yo tengo que lograr que no muera, mujer. Dios te ha llevado para que tú, allí donde tú te encuentres, tú puedas traer la solución donde hay problema, porque muchas veces cuando viene el problema a la vida de las mujeres nos ponemos a llorar, nos podemos a moquear, y no es malo que tú llores. Si vas a llorar, que llores a los pies de Cristo, pero Dios te puso como una solución. Séfora no conocía al pueblo de Dios, y aún así, gloria a Dios, tuvo el discernimiento para levantarse, gloria a Dios, y decir, cortó el prepucio y lo lanzó a los pies de Moisés. Digo, ahora hay un pacto de sangre, ahora es mi esposo por pacto de sangre. Y Dios quiere que ese pacto de sangre que un día tú hiciste, ese pacto que tú hiciste un día en el altar con tu esposo, no se rompa, no se puede romper. Así que le doy paso a mi esposo para que siga haciendo crecer más lo que estamos hablando. Gloria a Dios. Bueno, hemos hablado, ¿verdad? Estamos hablando aquí de cómo hacer crecer el matrimonio en comunión con el Espíritu Santo, pero ¿cómo implementamos esa comunión diaria con el Espíritu Santo? ¿Cómo lo hacemos? Es el momento que debemos de preguntarnos cómo podemos cultivar una relación diaria con el Espíritu de Dios. Porque es fácil decir las cosas, pero si no haces preguntas a los conceptos o a las premisas que tú tienes en la vida, pues sería algo vacío, porque nunca lo puedes alcanzar. Es como el que quiere triunfar en algo y no se pregunta cómo puedo hacerlo. Yo quiero ser un gran hombre de negocio, ¿cómo puedo hacerlo? Yo quiero ser un doctor, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo podemos cultivar la relación con el Espíritu de Dios? La respuesta está primeramente en nuestra comunión personal con Él. Porque podemos hacer muchas cosas. Podemos predicar todo el tiempo, podemos orar todo el tiempo, podemos ayudar todo el tiempo, podemos irnos de misioneros, hacer muchas cosas. Pero si no construimos una relación, porque parece que todas estas cosas que dije antes, predicar la palabra, servir a Dios, orar, ayunar, ir y hacer obra de evangelista, parece que son las cosas que hacemos para construir nuestra relación con Él, pero de ninguna forma. Nosotros más bien hacemos todas estas cosas porque antes tenemos una relación con Él. Porque si no tienes una relación con Él,
no puedes predicar. Si no tienes una relación con Él, no puedes orar. Si no tienes una relación con Él, no puedes ayunar. Si no tienes una relación con Él, no puedes servirle. Lo harías en la carne. Entonces, hay veces que en la vida espiritual escribimos mal las fórmulas y pensamos que A más B es igual a C, pero en realidad la fórmula es incorrecta. Si queremos hacer todas estas cosas, incluyendo tener un matrimonio fructífero en el Espíritu de Dios, lo primero que tenemos que hacer es relacionarnos con Él en una relación diaria y constante. Cuando Pablo dice orad en todo tiempo, no se está refiriendo solamente a la oración litúrgica, a cuando nosotros nos arrodillamos, porque orar significa conversar. Manténganse todo el tiempo en comunión con Él, es lo que nos está diciendo, porque eso entonces nos va a llevar a nosotros a una oración litúrgica más profunda. Eso nos va a llevar a nosotros entonces a predicar con más fuerza. Eso nos va a llevar a nosotros a servir a Dios con más poder. Y eso nos va a llevar a nosotros, por supuesto, a construir un matrimonio eficiente. Entonces, nuestra relación con Él es lo primero. Y lo segundo, por supuesto, es la obediencia a sus mandamientos. Porque si no somos obedientes para con Dios, ¿a quién queremos engañar de que vamos a ser obedientes para con nuestras esposas o esposos, en caso que seamos hermanos o hermanas los que estemos analizando esto? Si no obedecemos a Dios, no podemos obedecer al hombre. Entonces, inclusive el trato que tenemos entre esposa y esposo debe estar basados en la obediencia a Dios, porque es Dios el que ordena cómo debe de ser el matrimonio y no nosotros mismos moldeamos el matrimonio a nuestro parecer. Es esencial que cada día individualmente y como pareja busquemos la comunión con Él. Nos tomemos no solo un momento en el día de forma litúrgica, sino también que tomemos cada minuto de nuestras vidas, es decir, cada respirar que nosotros tengamos y lo dediquemos a Él. Inclusive aún cuando fallamos, aún cuando herimos o cuando se nos hiere, ese momento debe de ser una ofrenda que nosotros le estamos haciendo a Él. Cuando nosotros aprendemos a tener esa comunión, entonces nos es posible tener un matrimonio fructífero. Porque si solo se basa en lo que nosotros hacemos para Dios, cuando la pareja nos incomoda, todo se va al suelo. Pero por eso no podemos basarnos en lo que nosotros hacemos para Dios. Nosotros nos tenemos que basar en qué relación nosotros tenemos con Él. La relación que nosotros tenemos con Él va a ser que todo lo que nosotros hagamos para Él, servirle, orar, ayunar, congregarnos, tener un matrimonio, amar, ser amado, sea de forma fructífera. Su rostro nos va a permitir a nosotros tener la sobriedad, la santidad, la sabiduría para poder entonces no solo convivir en el matrimonio, sino también disfrutarlo, que uno se sienta que viva unos 100 años o viva 40, lo que Dios disponga, uno ha bien utilizado el tiempo. El matrimonio es el evento social más importante de la vida de un ser humano, porque no pasas más tiempo con nadie que con tu esposo o tu esposo. Si al final de tus días tú no sientes que tú aprovechaste tu tiempo bien en el matrimonio, tu vida no ha sido fructífera. Tu vida ha sido un fracaso. Y claro,
Esto no es a causa de que salgan mal las cosas, porque hay veces que salen mal las cosas, sino es a causa de cómo tú te has relacionado con él. Dependiendo de cómo tú te has relacionado con él, tú puedes decir al final de tu vida, Señor, yo hice todo y fui feliz. O Señor, yo no hice todo y fui feliz y no fui feliz, pero yo estoy en comunión contigo. Es vital que en nuestro matrimonio practiquemos el perdón como una práctica. Pablo dice, ejercitaos en la piedad. La piedad es el amor. Esto significa no solo dejar atrás las ofensas, sino también buscar la paz siempre. No mirando o no esperando una disculpa para buscar la paz. Cuando tú esperas una disculpa para buscar la paz, ahí hay problemas. Ahí hay carnalidades. Ahí hay sabiduría terrenal y diabólica. La sabiduría celestial no espera la disculpa. Es más, ni siquiera le interesa. Claro, hay casos que son graves que merecen realmente una disculpa, pero estoy hablando del vivir diario, de tener un diario vivir en el matrimonio en comunión con el Espíritu de Dios. Un testimonio de un matrimonio transformado puede impactar no solo la vida de otros, sino la propia nuestra. Porque cuando sabemos cómo vinimos a Cristo y cuando sabemos cómo era nuestro matrimonio y vemos luego entonces la obra que el Espíritu Santo ha hecho, en realidad posiblemente muy pocas pruebas serán más evidentes de la existencia del propio Dios y de su amor para con nosotros que eso. Porque si tú no eres feliz con la persona que duerme al lado tuyo, que respira al lado tuyo, que hace todo contigo, es la persona que más te pide y que más te da, te sería imposible ser feliz. Esta es la importancia que tiene, una importancia demasiado grande para dejarla a un lado. Es determinante que nosotros hagamos todo lo que tenemos que hacer en la vida para que Dios nos dé la gracia y el poder de ser felices en el matrimonio. Algunas veces es seriamente difícil, porque son dos personas que posiblemente son completamente diferentes, piensan diferente, inclusive algunas veces tienen hasta creencias diferentes, como planteaba mi esposa con el caso de Séfora y Moisés. Qué tremendo problema para Moisés, que la esposa era hija del sacerdote de Madián. Era una madianita. Tenían diferentes dioses. Aunque Jetro, el suegro de Moisés, temía al Dios de Israel, no podemos confundir eso con que el Dios de Israel era el único Dios de él. Antiguamente, el politeísmo no era como ahora, que si tú eres budista, entonces tú no crees en Cristo, y si tú eres cristiano, entonces tú no crees en Buda. No, antiguamente no era así. Antiguamente los seres humanos temían a cualquier dios. Por eso vemos al faraón cuando Abraham le dice que Sara es su prima, ¿verdad? Que su hermana, en este caso, el faraón se da cuenta y el faraón teme a Dios. Por eso vemos también en el pasaje, en el libro de Jonás, cómo aquellos hombres que eran paganos también temían a Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién tú eres? Ok, hay que entender esto porque esto es un contexto histórico importante. Ahora las religiones se desarrollan absolutamente diferente. Cuando Pablo le iba a predicar a los griegos escuchaban muy bien la predicación de Pablo. A ver qué nuevo Dios tiene este ahora, porque ellos creían en cualquier Dios. Inclusive tenían un altar al Dios no conocido. Decían, por si acaso hay un Dios que no conocemos, no se vaya a enojar con nosotros. Los romanos tenían un templo que era el templo de todos los dioses.
Y ellos tenían los dioses de todos los pueblos. Ellos iban, conquistaban a los pueblos y decían, no podemos hacer que esos dioses se pongan bravos con nosotros. Así que vamos a hacerle un altar también a ellos. Y vamos a darle ofrenda también a ellos. Y así ellos no dejan descuartizar a su gente. Pero aún así, la escritura dice que Moisés era el varón más manso de toda la tierra y estoy completamente seguro que por eso su matrimonio funcionó. La mansedumbre que el matrimonio es demasiado importante porque el amor cubre multitud de faltas. Es importante saber que el perdón y la restauración es una obra sobrenatural, pero que comienza con nuestra actitud. Amén. Si no tenemos la actitud, Dios no hace el milagro. Si tenemos la actitud, entonces Dios hace el milagro. Y el Espíritu Santo traerá a nuestras vidas una unidad plena con Él y también plena entre los cónyuges. Bueno, hasta ahí lo dejo y le doy paso a mi esposo. Bueno, en el diseño divino que el Señor creó desde el principio, para entender el diseño divino del matrimonio, tenemos que ir a Génesis capítulo 2, versículo 24, y dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hoy el Espíritu Santo quiere que tú puedas entender, gloria a Dios, que ya no serán dos, dice, sino que serán una sola carne. Quiere decir, esto Dios no te está hablando de un contrato social, sino de una convivencia de ambos. Dios está hablando de una unión espiritual. ¿Por qué? Porque recuerda que sobre todas las cosas, nosotros todo lo que hacemos, aunque lo hacemos aquí, todo es espiritual. Al ámbito espiritual lo llevamos. Ahí podemos ver a Adán y Eva, el primer matrimonio que Dios creó en esta tierra, gloria a Dios allí. Dice la palabra de Dios que él vio que no era bueno que Adán estuviera solo. Dios se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo. Dios hizo el cielo y la tierra y vio que todo estaba bueno, separó las grandes lumbreras y todo lo que estaba bueno. Pero él sabía que Adán necesitaba a su varona, a su hembra, y dice que le dio un sueño profundo y de su costado, de su costilla, sacó a una mujer perfecta, diseñada por Dios. ¿Y por qué perfecta? Porque Dios la sacó de su costilla, pero la hizo perfecta para Adán. Así que hoy nosotros tenemos que pausarnos aquí y tenemos que decir, Dios nos ha hecho un matrimonio para que estemos en unidad, para que seamos un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, para que seamos un matrimonio buscando su presencia. ¿Por qué? Porque Dios te dice la importancia de tener un matrimonio lleno del Espíritu Santo es tener comunicación, y eso es lo que falta muchas veces en los matrimonios. La comunicación, pasa un problema, hay algo que se está levantando y lo primero que hacemos nosotros es cerrarnos, es no querer hablar, y si vamos a hablar no hablamos, ladramos, peleamos, pero no. Hoy el Espíritu Santo te quiere decir la importancia para mantener un matrimonio sano, estable, cimentado en Cristo, es la comunicación que pueda estar entre ambos. Allí en Efesios capítulo 4, versículo 25 nos dice, por lo demás, desechen la mentira y hablen cada uno con su prójimo la verdad, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Allí en Efesios, el Espíritu Santo inspiró a Pablo como diciendo, mira, para que haya una comunicación, para que haya un matrimonio conciso, para que haya un matrimonio cimentado en la roca, tiene que apartarse de ustedes toda la mentira y que podamos hablar bien con nuestro prójimo, podamos hablar la verdad, porque acuérdate que cómo se llama a Jesús, el Padre, él es el camino, la verdad y la vida. Quiere decir, nadie va al Padre sino a través de él. El padre de este mundo, por eso se le llama a Satanás el padre de este mundo, el padre mentiroso. Por eso nosotros, si estamos en la verdad, nosotros tenemos que hablar con nuestro esposo la verdad. Nosotros tenemos que hablar abiertamente con nuestra pareja para romper
esta cerca, ese muro que levanta Satanás. ¿Por qué? Porque Dios te ha creído con un diseño divino. Jesús vino, gloria a Dios, a pagar por tu pecado. Jesús vino a romper todo lo que el enemigo ha querido hacer, es separar a la humanidad. Gloria a Dios, traer problemas. Y nosotros tenemos que entender que para poder tener una comunión en el matrimonio, nosotros tenemos, gloria a Dios, que comunicarnos, no cerrarnos. Recuerda lo que dice en 1 Corintios 13: el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no se irrita, el amor no guarda lo suyo, no se irrita, el amor no deja de ser. ¿Qué te está diciendo eso? Que para poder tener un matrimonio en la llenura del Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo, tenemos que saber abarcar 1 Corintios capítulo 13, donde dice que el amor, gloria a Dios, todo lo soporta, el amor todo lo puede, el amor no deja de ser. ¿Qué te está diciendo el Señor? Mira, lo que te está pasando, sopórtalo, porque si tienes amor, y déjame decirte, hay diferencia muchas veces, a lo mejor trasladándolo a Séfora y a Moisés. Muchas veces alguien puede decir: yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposo, pero que tú lo ames, eso no te dice que tú lo honres, eso no te dice, gloria a Dios, que tú, gloria a Dios, lo respete, porque el amor, gloria a Dios, y el respeto es otra cosa. Hay personas que aman a su pareja, pero en el momento que tienen que poner el amor por obra, tienen que, gloria a Dios, bendito Dios, decir, bueno, espérate, yo tengo que eso. Lo primero ¿qué es lo que hacen? Le faltan el respeto. Y cuando tú le faltas el respeto a una persona, aunque tú dices que lo ama, de verdad no lo estás amando en el fondo. Y allá vemos a Séfora, que estaba casada con un hombre eminente en la Biblia, con un hombre que Dios le decía que era su amigo. Moisés tenía un rol que no era fácil para Séfora. Hoy puede ser que también el esposo que tú tienes al lado tuyo tiene un rol que a lo mejor para ti no es fácil, pero déjame decirte, no hay nada imposible. Y lo que para ti es imposible, Dios va a hacer que se vuelva posible en sus manos. Y el otro punto que el Espíritu Santo me decía, el poder de perdón. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros abramos nuestro corazón, porque es necesario que nosotros olvidemos, porque es necesario que para que nuestros matrimonios se mantengan sanos, nosotros podamos perdonar, hermano. No hay gente que dice, no, yo perdono, pero no olvido. Déjame decirte, si tú dices, yo perdono, pero no olvido, tú no estás perdonando en el fondo, porque una persona que perdona, aunque se acuerda, porque eso, cuando tú perdonas no quiere decir que tú no te vas a recordar lo malo que te hicieron, pero no es traerlo al presente tuyo, es dejarlo allá. Gloria a Dios. Como mismo Cristo, tu pecado lo lanzó a la mar, como mismo cuando Cristo te perdonó, lanzó los pecados a la mar. Cuando tú dices, yo perdono a mi esposo, tú tienes que coger eso que te hizo y lanzarlo lejos de tu matrimonio, lejos de ti, lejos de tu relación. Porque lo que para tener un matrimonio lleno de la presencia de Dios, tiene que haber perdón. Y hoy el Espíritu Santo no es que tú digas yo lo perdono y hagas así con la boca, no es que tú le digas yo lo perdono y en el fondo no lo perdonas y estás esperando que te diga una para empezar a decir cosas. No, es necesario que olvidemos, es necesario que perdonemos para que tengamos matrimonios, gloria a Dios, cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Y allí en Colosenses capítulo 3 versículo 13 dice, así como el Señor nos perdonó, perdonen también ustedes. Dios te exige que así como Él te perdonó, tú también tienes que perdonar. No debes, tienes que perdonar. Porque dice la Biblia también que al que no perdona no le serán perdonados. Y para que Dios te perdone, tú también tienes que perdonar. Pero en otra parte de la Biblia dice que no vayas a darle una ofrenda a Dios antes de reconciliarte con tu hermano. ¿Qué quiere decir? Muchas veces a lo mejor estás bravo con tu esposo, no te gustó lo que te hizo y dice, me meto en oración, voy a orarle a Dios. Y tú piensas que Dios te va a estar oyendo. Dios va a cumplir su palabra, amada hermana. Dice que dejes la ofrenda en el altar, que te reconcilie con tu prójimo,
con tu hermano y después vaya a dar la ofrenda al Señor. Y el perdón es muy fundamental. Hoy en la iglesia cristiana hay muchos parejas que se quieren divorciar porque dicen, ya esto no aguanta más esta relación, ya no tiene para dónde darle esta dirección, se le rompió la caja de bola, no se puede seguir andando, estamos arrastrando en matrimonio, pero hoy el Señor te dice, tú, si yo te perdoné, como dicen Colosenses 3:13, nos dice, así como el Señor nos perdonó, perdonen también ustedes la falta. Gloria a Dios, Dios te perdonó la falta y te recibió con los brazos abiertos. Es de ti y de mí un menester perdonar, hermano. Y a lo mejor tú me dices, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Los mismos discípulos se acercaron a Jesús y dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Digo, hasta 70 veces 7, infinitamente. Las veces que sea necesario, porque muchas veces pensamos que el perdón se lo vamos a estar dando a la otra persona. Sí, cuando tú das perdón, tú liberas a esa persona, pero el primero que te estás liberando eres tú al dar ese perdón, porque cuando tú decides dar ese perdón, sucede un rompimiento en tu corazón, sucede algo que el enemigo te tenía oprimida, te tenía apresada, porque cuando tú tienes falta de perdón en tu corazón, tú le has abierto la puerta a Satanás. Y Satanás está haciendo control en tu vida. Pero cuando tú dices, yo perdono a esa persona, y muchas veces cuando los pastores nos dirigimos a los hermanos y decimos, mira hermano, tienes que perdonar. Déjame decirte, las personas dicen, no, él fue el que me hirió a mí, el que me hizo, no tengo por qué perdonarlo. ¿Por qué? Porque no es solamente porque tú los perdones, sino que al perdonarlo tú te haces libre. Todo lo que el enemigo estaba tratando de ser, la puerta que tú abriste por la falta de perdón, tú la vas a cerrar en el nombre poderoso de Jesús. Y ese perdón es muy necesario en la vida del cristiano, amados hermanos. Así también allí para concluir, hoy puede ser que aquí encontremos a muchas Séforas, gloria a Dios, pero estas Séforas que están aquí están honrando, están, gloria a Dios, respetando a su esposo, o a lo mejor, gloria a Dios, no. En estos tiempos las mujeres, gloria a Dios, como trabajan, como a lo mejor tienen su sustento, ponen al matrimonio, ponen a la cabeza en poco. Pero hoy Dios te está diciendo, Séfora, a pesar de todo, ella honró a Moisés, a pesar de que a lo mejor se sentía diferente en ese pueblo. Ella honró a Moisés, ella respetó la decisión de Moisés en todo lo que hacía. Y hoy, mujer, Dios te está llamando para que honren a tu esposo, para que también lo respete, para que lo ame. Gloria a Dios, porque ahorita te di la diferencia de amar y respetar. Hoy Dios quiere, gloria a Dios, que tú te levantes como esa mujer valiente, pero para que le cierre la puerta a Satanás, para que el enemigo no pueda robarte. Y muchas veces, como Séfora, a lo mejor Séfora llegó a una nación donde allí vemos a una Miriam y Aarón que empezaron a hablar, a murmurar de ella. Yo me imagino que ella salió de su lugar, de su confort, de donde estaba su padre, que su padre era el sacerdote de Madián, donde ella tenía a lo mejor un reconocimiento allí. Ella partió con su esposo a donde Dios le mandó, y allá había una Miriam murmurando, allá había un Aarón murmurando, pero a lo mejor hoy Dios, como Moisés, te está diciendo a ti, mujer, o le está diciendo a tu esposo, es necesario que te actives porque yo te voy a mandar para acá, para tal lugar. Déjame decirte, Séfora en ningún momento le dijo, Moisés, que vamos a comer. Moisés, pero ¿cómo nos vamos a montar en ese burro, en esa mula, en ese camello? Nos vamos a ir. Pero ¿dónde tú tienes trabajo para mantenerme? ¿Tendrás el dinero para proveerme a la casa? No, aquella mujer, gloria a Dios, llena, gloria a Dios, a pesar de que no había conocido al Dios todopoderoso, aquella mujer, gloria a Dios, digo, bueno, este es mi esposo, yo tengo que seguir mi esposo donde quiera que sea. Hoy te está hablando Dios, mujer, no solamente para que lo honre, lo respete y lo ame, sino para que si Dios le da una dirección a él y le dice, tienes que caminar para allá en un ministerio, tú no le puedes decir, no, pero ven acá, ¿dónde está la comida? ¿Dónde está la ropa? Pero la cámara dejo. Mira, déjame decirte, nosotros hemos caminado todos los Estados Unidos. Dios nos ha mandado a pastorear aquí, allá, y no porque hemos querido, Dios nos ha movido, porque Dios va moviendo a su pueblo. Gloria a Dios. Y yo a lo mejor muchas veces le he dicho, pero estoy cansada, mi esposo le he dicho, hemos comprado cosas y cosas y cosas, pero déjame decirte, yo me he dado cuenta que cuando ya tú
tú estás en las cosas de Dios y cuando tú quieras un matrimonio con el Espíritu Santo, lo que va a suceder es que tú tienes que someterte a Dios, someterte a tu esposo, someterte a las autoridades, pero también tú tienes que entender cómo Séfora en ningún momento, pero ¿qué vamos a comer? Y hoy en un día, cuando tu esposo a lo mejor te dice, me levantaron para el pastorado, me levantaron con mi misionero, tú dices, bueno, tú, yo no. No, Dios no divide familia. El ministerio de tu esposo, a lo mejor el ministerio que tu esposo tiene es un ministerio que Dios le ha llamado. Tú tienes a lo mejor tú tienes tus talentos, tus dones, pero déjame decirte, Dios llama a familia. Dios no llama a individuos solo. Dios llama a familia, porque si Dios quiere llamar a alguien solo, llama como llamó a Pablo, que estaba de misionero solo y Pablo podía ir a Asia, Pablo podía ir a Corintio, Pablo podía ir a todas esas ciudades. Cuando tú tienes un matrimonio y Dios dice es necesario que vayan allá, es que Dios te está diciendo es necesario que tú le sigas. Dios se va a encargar de las añadiduras, Dios se va a encargar de suplirte todo lo que tú necesites. Así que hoy espero que tú abras tu corazón y puedas ver esto que el Espíritu Santo me decía de Séfora. Está bien poderoso. Cuando el Espíritu Santo yo lo recibí en los secretos, yo dije, wow, me volé el cerebro porque nunca lo había visto de esta forma. Aunque leamos la palabra de Dios, nunca lo había visto de esta forma. Muchas veces a lo mejor la gente predicaban criticando a Séfora, a lo mejor en muchas ocasiones, pero cuando el Espíritu Santo me dijo, oh, gloria a Dios, que Séfora tuvo que dejar todo lo que era ella, todo lo que la abarcaba a ella, todo de donde ella era, tuvo que dejarlo todo para seguir a su esposo. Hoy espero que aquí haya mujeres que se estén llenando de la palabra de Dios y se levanten como Séfora, no en su propia opinión, no en un feminismo, sino que se levanten, gloria a Dios, haciendo primeramente la voluntad de Dios. Así que le doy paso a mi esposo. Bueno, entonces vamos a despedirnos. Espero que les haya sido de bendición este pequeño, pero a mi entender, fructífero estudio. Mi último consejo es siempre que no confíen en su propia opinión, porque los seres humanos siempre nos equivocamos. Que confíen en la opinión divina. Y me puedes decir, ¿y cómo sé cuál es la opinión divina? Lo sabes con el tiempo. El tiempo es el que dice qué es lo que Dios quería. No tenemos un número telefónico en el celular que podamos marcar y hablar con el Señor o con al menos con un ángel. Necesitamos el tiempo. Dios obra en el tiempo. Para todo hay un tiempo, dice la Escritura. Y también hay un tiempo para que Dios nos muestre qué es lo que siempre ha querido y por qué Él ha hecho las cosas de la manera que lo ha hecho. Si juzgas las situaciones y no le das tiempo a Dios, estás condenado a fracasar. O al menos tienes gran riesgo de hacerlo. Bueno, sin más, entonces nos despedimos de ustedes. Déjame hacer una oración. oración. Pastor Eduardo Gutiérrez. Ok, está bien. Vamos a orar por los matrimonios que están ahí. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, poniendo cada uno de los matrimonios, Señor, que están presentes. Aquellos que están presentes, aquellos que lo van a oír después, Dios mío, yo te pido en esta hora, Señor, que esta enseñanza quede clavada en su corazón, Dios mío, para que sea edificación para tu santa iglesia. Dios mío, yo te pido por aquellos que están pasando, Señor, problemas. Dios mío, por aquellos que se están levantando las fuertes olas, los grandes terremotos, Señor, contra su casa, Señor, para destruir lo que un día tú uniste. Dios mío, así como dice tu palabra en Mateo 7, Señor, oh Padre Santo. Oh Dios mío, que había, Señor, oh Padre, del versículo 24 en adelante,
una casa sobre la arena, Señor, oh Padre, donde la arena, Señor, oh Padre, cuando venían los vientos fuertes, oh Padre Santo, venían las grandes olas, Señor, era arrastrada, era llevada, pero Padre dice que había uno que la casa estaba cimentada sobre la roca, Dios mío, que venían los fuertes vientos, que venían las grandes olas, pero a pesar de eso, Señor, era tambaleada, pero no era quitada de ahí. Yo te pido ahora por cada matrimonio presente, Dios mío, yo estiro mis manos hacia la pantalla y te pido, Señor, que tú traigas ahora sabiduría, Señor, a su vida, que tú los guardes, oh Señor, oh Padre, que tú los protejas, que tú hagas crecer el amor entre ellos, Dios mío, que el gusto de su esposo sea para su esposa, de su esposa para su esposo, Dios mío, que toda división, Señor, que todo lo que ha traído pleito, contienda, distinción, ego, oh Padre Santo, todo problema, Señor, oh Padre Santo, por problema de la economía, Señor, ahora yo lo llevo cautivo a la cruz de Cristo. Manifiéstate con poder, Espíritu Santo, haciendo la obra en su vida, Señor, y así como tú dijiste un día, Señor, Jesús le dijo a los discípulos, oh bendito Dios, Padre Santo, tú le dijiste, porque ellos te preguntaron, Señor, por qué Moisés dio carta de divorcio, pero tú dijiste por la dureza de vuestro corazón. Lo que Dios juntó, el hombre no lo puede, Señor, separar. Y hoy te clamo por estos matrimonios, Señor. Lo que tú juntaste, nadie lo pueda separar. Espíritu Santo, bendícelo, llénalo, guárdalo y santifícalo en tu palabra y en tu verdad, Señor. Tú eres Jehová Makadesh, el Dios que santifica. Ven santificando los matrimonios, ven santificándolo, Dios mío. Aquello que está en su vida, Señor, oh Padre Santo, que le está impidiendo, Señor, ver tu voluntad, ver tu gloria en los matrimonios. Ahora, por el poder de tu palabra, lo llevo a la cruz de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser mujeres, Señor, oh Padre, como dice Proverbios 14, mujer sabia que edifica su casa, no como la necia con sus manos la derriba. Dios mío, ayúdanos a hacer esa Séfora, oh Padre, para estar al lado de nuestro esposo. Ayúdanos a tener perdón. Ayúdanos, Señor, a conocer, Señor, oh Padre Santo, como dice en Juan 17, Señor, a ser uno como tú y el Padre y el Espíritu Santo son uno. Oh Dios mío, ayúdanos a ser uno en el matrimonio, Dios mío. Ayúdanos a bendecir a nuestros esposos. Ayúdanos a levantar las manos. Ayúdanos, Señor, oh Padre, a honrarlo. Oh Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra, amarlo y a respetarlo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Ok, entonces, bueno, estamos despedidos. Bendiciones.